Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? Tardaron un rato igual, ¿eh? Buenas tardes. Sean muy bienvenidos. Estamos terminando de admitir a los participantes para poder dar comienzo a este encuentro para reflexionar en torno a los ejes de la enseñanza de la sexualidad integral en la escuela católica. Nos acompañan en el día de hoy de distintos puntos del país y nos va a acompañar el licenciado Rodolfo Escobar, psicólogo que estuvo a cargo de la redacción y del armado del proyecto de educación religiosa escolar para la escuela católica, vinculado a la congregación de Don Orione. Rodolfo, ¿me escuchás? Bien. Le pido a Martín que le dé el audio a Rodolfo, por favor, así podemos comenzar con este espacio de charla. Ahí vamos, Tomás. Estamos teniendo un tema ahí con Rodolfo. ¿Querés contar un poco cómo es la organización de la jornada? Así le damos un marco y solucionamos el tema con Rodolfo. Sí, estamos con algún temita técnico. Nos acompaña también en el día de hoy Martín Colombo, ¿sí? Director de Relaciones Institucionales y de Transformación Educativa por Santillana, también director global de Creo, ¿sí? Hola Martín. Hola Tomás, hola a todos, buenas tardes. Un placer estar aquí compartiendo este momento con ustedes. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muchas gracias. Bueno, también nos están acompañando del Colegio San Martín de Tours de Santa Cruz, es el primer colegio, creo, Argentina, y también nos están acompañando desde distintos puntos de Latinoamérica. También nos acompañan algunos compañeros de Creo de otros puntos de Latinoamérica. Justo aquí estoy viendo la presencia de Luis Estuardo Urizar, por Centroamérica Norte, ¿sí? Compañero nuestro de Creo en Centroamérica Norte. Así que es interesante ya saber, por la presencia misma de Luis Estuardo, que Creo es un sistema que está implementándose en los distintos puntos de Latinoamérica. ¿No es cierto, Martín? Sí, así es, Tomás, y la verdad es que queríamos compartir con ustedes, empezando con esta primera de algunas charlas que vamos a tener, sobre todo porque hemos relevado algunas temáticas que nos interesan acompañar y poner sobre la mesa. Como decía un colega nuestro de Escuela Católica hace unos días en México, en un encuentro que realizamos allí, si nosotros como escuela y como escuela católica no hablamos de algunos temas, alguien lo está haciendo por nosotros y quizás
no con el resguardo que deberíamos tener. Y ahí comenzamos entonces a investigar que hay muchos temas de los cuales tenemos que comenzar a trabajar y en manos de los especialistas poner los puntos comunes para entender cuáles son las experiencias con las que, digamos, batallamos a veces y a veces acompañamos desde las diferentes áreas o desde las diferentes instituciones en los colegios en los que trabajamos en Latinoamérica. Por ende, arrancamos con la educación sexual integral y vamos con una batería de temas y de componentes que traerán diferentes ponencias para poder ser disparadores de estos temas y articuladores del diálogo, ¿no? Martín, ahí, bueno, está conectado Rodolfo, te damos la bienvenida, Rodolfo, y te pasamos el control, así comenzamos con la jornada, ¿te parece? Muy bien, buenas tardes a todas, a todos, qué gusto estar con ustedes, saludarlas, reencontrarnos. Y qué interesante también que hayan podido decir que sí a esta invitación para empezar a pensar algunos ejes, algunas ideas en el abordaje de la educación sexual integral. Es interesante también saber que hay personas de otros países, de otras áreas, porque también es importante aclarar a la hora de iniciar la presentación que el trabajo de esta tarde y la presentación está pensada principalmente para la realidad argentina y el desarrollo que desde la Iglesia de Argentina se ha hecho sobre esta temática. Entonces, antes de empezar la presentación, les pido que me confirmen si se ve la pantalla en formato completo, si se ve bien. ¿Me confirmas, Tomás? Sí, la pantalla se ve, lo que sí estamos viendo es con toda la barra de tareas. Vale, Si pones ahí como está. presentación, Sí, sí, estamos en eso. Bueno, ahí ahí creo que está. Bien. excelente. Bueno, la presentación voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible. La idea es que pueda haber también eventualmente un diálogo, de manera que si alguien quiere hacer alguna pregunta puede utilizar la función de levantar la mano como para ordenarnos o reservar las preguntas para la parte del final, que creo que está previsto de todos modos. Bien, la intención entonces es pensar en algunos ejes, algunas ideas para pensar la ESI o para trabajar la ESI en escuelas católicas. Y algunas herramientas para la reflexión sobre este tema. La idea entonces es identificar cuáles son esos ejes, cuáles son esas áreas que nos permiten pensar la educación sexual integral en una instancia de diálogo, en una dinámica dialógica desde la fe católica. Esa sería la idea principal. Nuestro recorrido será pensar en que los cristianos y los católicos como tales estamos llamados a hacer un anuncio de esta verdad que consideramos valiosa, bella, buena, verdadera, en un mundo, ¿no? En una realidad contextualizada, con diversas dinámicas sociales, demandas, etc. Y de ahí surge también la disposición y abordar, como decía Martín recién, la necesidad de abordar la ESI también en ese anuncio, y que el anuncio de la verdad que hacemos también tenga que ver con este anuncio de la ESI. Después pensar en que este abordaje, vamos a trabajar en que pensar este abordaje necesariamente requiere como disposición de la institución, del educador en sexualidad integral o de quien se disponga a iniciar este trabajo desde la lógica de la hospitalidad. Vamos a pensar qué quiere decir esto de la hospitalidad y finalmente los ejes para la reflexión de una ESI situada. Vamos con la primera parte entonces. Algo que nos convoca a quienes trabajamos en las escuelas, a quienes estamos vinculados a la realidad doliente muchas veces y apremiante de las escuelas, son todas las situaciones que los estudiantes desde el nivel inicial hasta los últimos años padecen que se podrían evitar, ¿no? Juan Bosco decía, si hay un joven que tiene un dolor es porque llegamos tarde. Yo creo que esa expresión está más viva que nunca hoy en cuanto al reclamo que se puede hacer a todas las escuelas y a toda la educación en sexualidad integral. Un informe de organismos oficiales de principios de este año que relevaba los últimos dos periodos, 2020-2021, reportaba que de aquellos niños, niñas y adolescentes que pudieron realizar denuncias, es de aquellos que pudieron realizar las denuncias, no del total de niños y niñas, ¿no? Que padecieron alguna situación de violencia. Las características de estos padecimientos mostraban que las niñas sufrieron 4 veces más que los varones, que el 74% de estas violencias se dieron en un entorno de confianza, es decir, por alguien de la familia o por alguien el que tenía que estar cuidando
de estos niños y de estos adolescentes. Y que un 44% de estas violencias tuvieron que ver con los entornos digitales, en la práctica que llamamos grooming, ¿verdad? Todo esto forma parte del abordaje preventivo que tenemos que hacer desde la educación sexual integral. Por otra parte, si bien manifestamos y nos ubicamos desde el contexto de nuestra fe cristiana y católica, la ESI no deja de ser obligatoria para nuestras escuelas. No somos católicos, pero no estamos ajenos a la realidad de un país, a la realidad de las instituciones y a la realidad de las leyes que rigen a nuestra nación, ¿no? De esta manera, entonces, también nos toca tener que responder a esa obligatoriedad de la ESI. Y si pensamos y reflexionamos en profundidad, muchas veces las leyes no son totalmente, y no deberían, por otra parte, ser ajenas a esa bondad de las ideas y de los valores que nosotros sostenemos. Por eso quizá lo que tengamos que hacer es tratar de descubrir cómo el marco legal, el marco jurídico de un país puede colaborar con el anuncio de esas verdades y con esas realidades que nosotros consideramos buenas. Quizá lo que haya que hacer es cambiar la mirada y en el caso concreto empezar a pensar que de la ley de educación sexual integral nos permite de alguna manera habitar ese espacio de la verdad y transmitir esta verdad que nosotros consideramos. En Argentina esta ley de educación sexual integral se promulgó en nuestro país en el año 2006 y estableció como objetivos principales del programa que dio lugar el pensar en una educación sexual, y aclaramos esta característica de integral, ¿no? Había muchas sospechas antes de la sanción de la ley respecto de cómo iba a ser este abordaje de la sexualidad o qué quería decir sexualidad. Y realmente al pensar y abordar y tratar de elucidar qué quiere decir integral, nos damos cuenta que tiene que ver con diversas áreas de la persona y no solamente lo que podemos referir como sexualidad en términos específicos, sino que se trata principalmente de pensar en aspectos de prevención, de cuidado, de desarrollo de valores también y de una determinada ética a la hora de trabajar estos contenidos. Hay un aspecto puntual, y esto especialmente para quienes nos acompañan desde Argentina, que es realmente valioso de la ley, que es este artículo 5, el tan mentado y conocido artículo 5 para todos aquellos que saben y han trabajado o han hecho algún recorrido en ESI, es el artículo que habilita a que cada escuela, teniendo en cuenta sus valores, teniendo en cuenta su ideario, teniendo en cuenta cuál es su propuesta educativa, adapte el abordaje de la ESI a su realidad, ¿no? Adaptar la ESI a su realidad no quiere decir negar el abordaje de ciertos contenidos que hay que dar y de ciertas discusiones que hay que dar, pero sí nos permite a los cristianos y a los católicos particularmente enriquecer ese mensaje, dar sentido a la información científica que estamos convocados a ofrecer a niños, niñas y adolescentes. Entonces, como les decía recién, es quizá una tarea que tenemos por delante reconocer qué hay de bueno en esta oportunidad que representa para nosotros el abordaje de la educación sexual integral. Por otra parte, también la misma ley propone que cada jurisdicción, cada provincia, cada región debe de alguna manera dar lugar a un abordaje pedagógico con materiales destinados, apropiados a la edad de cada uno de los asistentes a estas instancias, y también de formación continua para las familias y para los docentes de cada uno de estos países. Objetivos de esto también es brindar información, y fíjese qué interesante porque aquí se despliega un poco lo que representa esta idea de educación sexual integral. El trabajar sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, que por ahí es lo que usualmente no solo las familias, sino también docentes. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Les pido por favor si nos acompañan silenciándolo. Muchas gracias. A ver, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Muchas gracias. Les decía entonces que al pensar en sexualidad integral, pensamos también en contenidos éticos, contenidos jurídicos, contenidos pedagógicos, que tienen que ver con esta área tan importante de la sexualidad de niños, niñas y adolescentes. Y que esta dinámica también tiene que darse de la mano de los procesos de maduración de niños, niñas y adolescentes. Los contenidos nunca podrían ser contenidos que estén lejos de ese desarrollo madurativo, evolutivo de los niños, niñas y adolescentes.
incluso anticipándose a la emergencia de la ley en nuestro país, los obispos de Argentina hicieron una propuesta, ¿no? Tratando de alguna manera dejar en claro cuál era la visión de la Iglesia respecto de la educación sexual integral. Y en ese momento se emitió un documento que seguramente todos conocen, que se llamó Educación para el Amor. De hecho, mucho tiempo en las escuelas trabajábamos la ESI con esta denominación, ¿no? E insistíamos en dar esta denominación a la educación sexual integral, precisamente destacando que no era la intención formar solamente en genitalidad o en contenidos orgánicos y genéticos, sino también en dar un marco, en dar un sentido trascendente a la dinámica de la sexualidad. En esto los obispos de Argentina entonces tomaron la punta, marcando esta idea de integralidad, o destacando esta idea de integralidad la necesidad de pensarla desde y para el amor. También destacaron el rol de las familias, ¿no? Algo que todos los educadores y las escuelas católicas tenemos que considerar como un factor esencial a la hora de trabajar la ESI. Pero principalmente lo pensaron como una educación vinculada a principios morales. A principios morales, hoy pensaríamos también en términos de pensar una ética cristiana, sobre todo en los adolescentes, en los chicos más grandes, que pueda dar sentido a muchas de las cosas que les pasan y que vivencian. En este documento que presentaron los obispos de Argentina, destacaban una visión antropológica, destacaban la necesidad de poner sobre la mesa una concepción antropológica que tenga una visión profunda de un ser humano desde una perspectiva esencialmente trascendente. Y formularon en ese documento también la necesidad de destacar y de devolver a la familia la responsabilidad de esta tarea de educar, no solo en educación sexual integral, sino también en todas las áreas. Pero marcaron muy claramente que las familias no pierden ese derecho de educar a los hijos. Ahora bien, hoy tenemos que pensar, quienes estamos en educación lo sabemos muy claramente, que no solo es un derecho, sino que también es una responsabilidad. No solo es un derecho de las familias poder manifestar su opinión, manifestar lo que es valioso para ellas o disvalioso en el mismo sentido, pero que también es una responsabilidad llevar adelante esta educación, y para nosotros que acompañamos a las familias de las escuelas, el que esto efectivamente se dé. Los obispos en este momento destacaron también la función de la Argentina como un rol complementario, lo decíamos recién, y no sustitutivo. Quienes estamos en las escuelas sabemos del enorme desafío que esto representa y los grandes esfuerzos que hay que hacer para que las familias no deleguen totalmente este rol en las escuelas. Pero también los obispos en este momento animaron a la Iglesia a pensar las condiciones sociales, a pensar el clima de época que se estaba presentando, y rescataron algo que ya se había manifestado, que la propia Iglesia había manifestado en el Concilio Vaticano II, ¿no? La necesidad de ayudar a niños, niñas, adolescentes a desarrollarse, y a medida que avanzan en edad, a ser instruidos en una educación sexual positiva y prudente. Piensen todo el tiempo que pasó desde que se manifestó esto en el Concilio Vaticano II, hasta que finalmente se insiste con más fuerza en esta necesidad de la educación sexual integral. 10 años después de este documento de los obispos, el Papa Francisco nos regala nuevamente, con su impronta transformadora de la mirada sobre la Iglesia, este hermoso documento de Amoris Laetitia, ¿no? La alegría en el amor, del año 2016, donde motiva algo que viene muy de la mano con lo que se viene trabajando en los últimos tiempos de la sinodalidad, esta lógica del discernimiento, empezar a pensar ciertas situaciones y ciertas miradas respecto de las realidades humanas, de las familias y los jóvenes cristianos, desde esta lógica del discernimiento, ¿no? El poder pensar también desde toda la tradición ignaciana, más allá de la letra de los documentos y del catecismo y de las normativas que todos conocemos, en una lógica de discernimiento, ¿no? Y a responsabilizarse de alguna manera en cómo acompañar y cómo ayudar a los cristianos a responder a la llamada de Dios. Y este documento, en el numeral 280, hace una pregunta que hoy me permito humildemente retransmitirnos, volver a hacernos a todos. Las escuelas católicas, ¿hemos asumido el desafío de la ESI según este Concilio Vaticano II? Dejo un segundo, si quieren, para que cada uno revise, ¿no?, cómo hemos hecho este camino, qué hemos hecho respecto de este camino. Muchas veces relevamos en las escuelas que hay algo que se llama educación sexual integral, pero que hay algunos temas que todavía se evitan, que hay algunos temas que todavía
pareciera mejor dejar relegados a que otro se haga cargo. Y como decía Martín al inicio, si no es la escuela católica quien va a hablar respecto de esos temas, ¿quién les habla a nuestros chicos y chicas acerca de esas realidades, ¿no? Francisco, con una mirada paternal y realmente muy directa, dice: es necesario ofrecer a los estudiantes un sentido crítico ante esta invasión de propuestas. Invasión realmente de propuestas. Una invasión dinámica, además, que no se agota, ¿no? Trabajar con ellos este carácter trascendente de la sexualidad, animarles a pensar en un sentido, además, para todo esto que ellos vivencian. Y de nuevo el Papa insiste en reforzar ese sentido y esa misión de las escuelas católicas y pregunta, como si fuese en el marco de una homilía, ¿no? De un encuentro fraterno: ¿quién habla hoy de estas cosas? ¿Quién es capaz de tomarse en serio a los jóvenes? ¿Quién les ayuda a prepararse en serio para un amor grande y generoso? Pensar en la ESI de la mano de un amor grande y generoso, de la mano de proyectos de vida, es realmente una tarea convocante, es realmente una tarea que tiene que animarnos a quienes trabajamos en la educación católica. Dice el Papa: se toma demasiado a la ligera la educación sexual. Y quizá tenga que ver con que se la reduce, con que se la restringe, con que se acota esta mirada trascendente que podemos darle a esta dimensión tan importante de la sexualidad. El Papa en este mismo documento va a trabajar algunas otras áreas que los obispos de Argentina después manifiestan de manera explícita en un documento de la Comisión Episcopal de Educación Católica y la Comisión Episcopal de Laicos y Familias de 2018, 2 años después de Amoris Laetitia, y que titularon como Sí a la educación sexual integral. Fíjense que hay un camino de discernimiento y un camino de analizar la realidad también que hacen los pastores, y dejan incluso desde el nombre, ¿no? Desde la nomenclatura, hablar de educación para el amor, para hablar de educación sexual integral, que no quiere decir renunciar a aquel fundamento, renunciar a aquella idea principal de que el amor necesariamente y la mirada ética y trascendente tiene que estar en esta educación sexual integral. En el marco de las disputas y las dificultades que había por la legitimación de la interrupción del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo, los obispos inician diciendo: hemos tomado conciencia de que hay que empezar por una educación sexual que integre a todas las dimensiones de la persona, es decir, que rescate este valor de integralidad. Y ahí se detienen en explicitar, además, que esta integralidad tiene que ver con la espiritualidad, con los valores, con las emociones, con el contexto, obviamente con el cuerpo y con la salud. Y destacan también el valor de prevención que desde las escuelas podemos hacer, no solo para situaciones tan dramáticas como el aborto, sino toda otra cantidad de situaciones que generan muchísimo sufrimiento en niños, niñas y adolescentes. Desde ahí que este valor preventivo entonces va a ser uno de los principales motores para llevar adelante, para empezar a pensar en proyectos situados en cada escuela de educación sexual integral. Y los obispos se animan a renovar el llamado, y estamos convencidos que tenemos que dar nuevos pasos para fortalecer la educación sexual, no solo en el ámbito de la familia, sino también en la escuela. Lo reconocen como un desafío actual y urgente, y ahí destacan, dicen, por algunas razones, algunas escuelas iniciaron este camino, pero luego esto se detuvo, esto en el tiempo se abandonó. Hoy es necesario retomar esto de manera sistemática. 2 elementos centrales que van a destacar va a ser la transversalidad de esta educación sexual integral, que todas las áreas de la escuela, que todas las dimensiones de la vida escolar puedan ser coherentes en el anuncio de estos discursos, ¿no? Y de nuevo devuelven e insisten en la necesidad de la relación y el puente entre escuela y familia como colaboradores en esta tarea tan importante. Ahora yo les pido disculpas si voy a ser redundante con lo que quiero presentarles a continuación, pero a veces pasa que en las distintas instancias donde trabajamos estos temas no termina de estar tan claro de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad y de qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral. Cuando hablamos de sexualidad hablamos de una dimensión que supera lo genital, supera el coito, digamos, permítanme decirlo así explícitamente, supera la dimensión
de lo físico, de lo biológico, ¿no? Y tiene que ver con todas otras áreas que hacen a lo relacional, a lo vincular, a lo psicológico, a la identidad, pero principalmente a principios afectivos, éticos, religiosos, espirituales, vinculados a la educación de un individuo. Es decir, que desde, quizás sin saberlo, toda la educación que realizamos va formando, va moldeando de alguna manera esta dimensión tan importante de un niño, de una niña y de un adolescente. Por otra parte, al hablar de educación sexual integral, pensamos en un espacio sistemático de enseñanza y de aprendizaje. Sistemático quiere decir que esté de alguna manera planificado, que tenga instancias de abordajes pautadas, que exista una coherencia entre los contenidos, las formas, el ideario que lo sustenta, el discurso de los diversos actores, la articulación entre este mensaje y el mensaje de la enseñanza científica y de fe que proporciona cada institución. Pero sobre todo que pueda dotar de habilidades críticas a niños, niñas, adolescentes para decidir, para pensar, para distanciarse de aquellos discursos que a veces no pronuncian los jóvenes, sino que pronuncian los discursos por parte de estas lógicas totalitarias, ¿no? A veces escuchamos niños, niñas, adolescentes, jóvenes hablando o repitiendo discursos que decididamente no entienden. Bueno, la educación sexual integral y en el ámbito de las escuelas católicas tiene esta enorme misión de poder habilitar este juicio crítico, de poder ayudar a niños, niñas, adolescentes a pensar en estos discursos que muchas veces los habitan. Bien, la educación sexual integral entonces nos propone pensar necesariamente en un enfoque superador de estas lógicas reduccionistas de la genitalidad. En esta segunda parte de la presentación quiero detenerme en una categoría fundamental para pensar la ESI desde las escuelas católicas, y es la lógica de la hospitalidad. Probablemente todos hayamos hecho experiencia de haber sido recibidos con hospitalidad, y del mismo modo de haber sido hospitalarios, es decir, de dejar de lado nuestras propias necesidades para recibir al otro, y de haber experimentado cómo el otro es capaz de postergarse, al menos por un momento, para recibirnos, ¿no? Esta lógica de la hospitalidad, de la que hablan no solo filósofos, sino también teólogos, es una disposición fundamental para abordar la ESI hoy en las escuelas, en las realidades, sobre todo de los jóvenes, de los adolescentes, ¿no? Implica una dinámica de escucha y de apertura en aquello que los chicos y las chicas tienen para decir, tratando de relevar, de pensar junto con ellos qué hay de bueno en esto que dicen, qué hay de bello en esto que dicen, ¿no? Necesariamente la hospitalidad nos invita a una posición dialógica, a una posición dialogante, ¿no? Que no significa renunciar a la propia identidad, que no significa renunciar a los propios valores, pero sí ponerlos de alguna manera en silencio para acoger toda la realidad del otro. Sí significa de alguna manera renunciar a tener la razón, ¿no? Sabemos que en un diálogo quien está todo el tiempo pensando en el nuevo argumento para contradecir al otro, no está dialogando, ¿no? Es esta lógica, la de ser capaz de mantener el silencio y recibir cuál es el sufrimiento del otro, cuál es la verdad del otro, cuál es la realidad del otro, para luego poder responder desde la lógica del reino, ¿no? Tomé un fragmento de una homilía del Papa Francisco que me parece muy iluminador para este momento, ¿no? El Papa Francisco destaca: Jesús sabe ver más allá de las apariencias. Por supuesto, es el Señor, ¿no? Pero sabe ver más allá de la etiqueta, sabe ver más allá de la palabra disonante, sabe ver más allá de la lógica confrontativa. Tiene en primer lugar a la persona, es decir, es capaz de ser hospitalario. El segundo elemento, además de esta lógica dialógica, es pensar a la escuela católica desde la hospitalidad como un lugar seguro. Ayer en una escuela, en el marco de un trabajo con ESI que hacíamos con un equipo, una chica decía: yo siento que en la escuela tengo un lugar seguro. Se habla mucho, decía ella, de que la escuela tiene que ser un lugar seguro. Yo realmente siento que la escuela para mí es un lugar seguro. Desde la psicología existe una categoría
Graciela Sieber es la autora que trabaja este concepto, dice, existen escuelas que pueden ser como escuelas galpón, ¿no? Es una escuela donde los estudiantes quedan o a la intemperie o están como todos amontonados, como todos sin ser reconocidos por su nombre, por su realidad. Ojalá nuestras escuelas no sean esto, no sean lugares que dejan a los estudiantes a la intemperie, mucho menos una escuela galpón, donde el nombre de ese chico o de esa chica se pierde en el número y en la cantidad y en los programas y en los papeles, ¿no? Sino que cada uno pueda encontrar en su escuela católica un lugar seguro, donde esa verdad de fe que se le da no es algo agregado, sino algo que da sentido, algo que le permite ser y ser reconocido como hijo o hija digno y amado por Dios. Por eso nos parece que la ESI es una oportunidad para que la escuela sea también un lugar seguro, para generar instancias de escucha, dando la palabra a ese dolor, ese sufrimiento que padecen los estudiantes, para permitirles desarrollar proyectos de vida. Sabemos que los chicos, las chicas que construyen un proyecto de vida tienen muchas menos posibilidades de padecer situaciones de adicciones, de consumos problemáticos o de embarazos no deseados, etc. Para poder sostener a los estudiantes y a las familias en las realidades que los aquejan, para prevenir cualquier otra situación que afecte a la persona. La escuela católica desde la hospitalidad también puede transformarse en dadora de sentido, ¿sí? Te pido por favor, hay alguien que tiene el micrófono abierto, si es tan amable de poder cerrarlo. La escuela como dadora de sentido implica que la transmisión de la fe cristiana lleve a los estudiantes alegría, que les permita ser sujetos de ejercicio de su libertad, ¿no? De dar sentido. Hoy sabemos que muchos de los padecimientos psíquicos de nuestros estudiantes tienen que ver con la carencia de sentido, ¿no? ¿Qué nos pasa a las escuelas católicas que quizá no estamos siendo capaces de asumir este desafío de dar sentido? ¿Cómo lograr que nuestro discurso, que nuestra propuesta, que nuestros valores sean dadores de sentido para tantos jóvenes, tantas jóvenes que por ahí no encuentran en otro mensaje la verdad y la belleza que sí podemos ofrecerles desde el Evangelio? Esto supone de alguna manera también que los jóvenes, las jóvenes puedan trabajar su autoconocimiento y valorar profundamente relaciones humanas. Me detengo nuevamente en la propuesta del Papa Francisco. ¿Quién habla hoy de estas cosas a los chicos y a las chicas? ¿Quién es capaz de tomarse en serio a los jóvenes? ¿Quién les ayuda a prepararse para un amor grande y generoso? ¿Quién les ayuda a pensar en un proyecto de vida, más allá de lo inmediato, más allá del tener, más allá del llegar, más allá del éxito? Perdón, Rodolfo, está silenciado. Te silenciaste accidentalmente. Perdón. Repito entonces, gracias, disculpas. ¿Quién anima a los chicos a pensar nuevamente en estas realidades y a prepararse para un proyecto de vida serio, para un amor generoso, ¿no? El trabajo sostenido, sistemático de la ESI tiene que permitirles pensar y soñar con un proyecto de vida que trascienda el tener, que trascienda el éxito, que trascienda la belleza efímera de la juventud. Bien, para terminar, algunos ejes que nos permitan una reflexión y un abordaje situado de la ESI. Hay muchas propuestas de proyectos de ESI que pueden bajarse de internet, que pueden intentar y ensayarse y replicarse, pero necesariamente pensar en un proyecto de ESI requerirá situarse, poner los pies en esa escuela en la que estás trabajando, en la que estás caminando, que estás animando pastoralmente. La primera idea para poder reflexionar, y que les invito también a ir pensando a medida que podamos ir presentándolo a continuación, es analizar qué antropología está sustentando el abordaje de la ESI o de la educación en general en nuestra escuela. ¿Qué mirada de hombre estamos presentando? ¿Qué idea de ser humano estamos considerando en el abordaje de la ESI de nuestra escuela? En un segundo nivel, también pensar que Dios es el que se anuncia en nuestra catequesis, que Dios es el que se anuncia en las demás instancias
más allá de la pastoral o de la catequesis. ¿Qué Dios transmite en nuestra escuela? ¿Qué imagen de Dios ayudamos a construir a chicos, chicas y adolescentes en las escuelas? ¿Y qué ética sostienen los valores detrás de esta propuesta que hacemos? Si hemos sido capaces de pensar desde dónde estamos validando o pensando como valiosas las ofertas morales que le hacemos a chicos, chicas y adolescentes, no solo desde la ESI, sino desde todo el abordaje educativo de la institución. La primera idea, este primer análisis del eje antropológico, implica de alguna manera revisar juntos y superar ciertas antropologías dualistas, ¿no? Ciertas antropologías que escinden lo espiritual de lo material, que escinden el alma del cuerpo, casi como si el cuerpo fuera una mochila, una carga con la que tenemos que lidiar, ¿no? En una herencia de los filósofos griegos, esencialmente de Platón. Pero también estas otras antropologías que niegan esta realidad de unión íntima, sustancial, entre alma y cuerpo, y que cierran a la comprensión del ser humano como una realidad absolutamente compleja, una realidad que llamamos, y sabemos los cristianos, es misteriosa, ¿no? Revisar qué de nuestros discursos, de nuestras prácticas, de nuestros materiales, de nuestros abordajes, sustenta todavía estas miradas dualistas, monistas, estas miradas que no reconocen el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? Este Dios que se hace uno de nosotros, que asume la carne, que asume la realidad del cuerpo y con esto la dignifica. También animarnos a pensar y animarnos a transmitir a nuestros jóvenes una superación del valor instrumental del cuerpo, no algo que tenemos o de lo cual solamente podemos disfrutar, sino algo que realmente somos y algo que es capaz de contener y transmitir nuestra necesidad, nuestra identidad, perdón, ¿no? Y en esta tarea de reconocer y revisar el eje antropológico, reconocer también a la sexualidad como algo que está más allá del dato biológico, ¿no? La sexualidad no se agota en el dato biológico, no se agota solamente en lo físico, en la dotación natural de la realidad humana, sino que también viene informada y transformada y desarrollada de la mano de lo psicológico, de la cultura, de lo social, de lo ético y también de la dinámica espiritual y religiosa. La fe religiosa, el desarrollo ético, los mensajes de la cultura constituyen, desarrollan también esta dimensión de la sexualidad. Está mucho más allá del mero dato biológico. En esto Amoris Laetitia también tiene una manifestación muy interesante de parte del Papa Francisco, que me permito poder leer y comentar con ustedes. En el numeral 266 dice el Papa Francisco: tampoco se puede ignorar que en la configuración del propio modo de ser, de la identidad, de la manifestación, ¿no?, de lo femenino y lo masculino, no confluyen solo factores biológicos, es decir, no está solamente el cuerpo o la genética, sino múltiples elementos que tienen que ver con el temperamento, con la historia familiar, con la cultura, con las experiencias vividas, con la formación recibida, las influencias de otros que son significativos para esa persona, amigos, familiares, personas admiradas, y otras circunstancias concretas que exigen, dice el Papa, un esfuerzo de adaptación. Es cierto, dice el Papa, que no podemos separar lo que es masculino y femenino de la obra creada por Dios, que es anterior a todas las decisiones y experiencias, donde hay elementos biológicos que es imposible ignorar. Pero también es verdad que lo masculino y lo femenino no son algo rígido. Y vaya si esto lo experimentamos quienes trabajamos con adolescentes, ¿no? Y nos damos cuenta de cómo los proyectos de identidad, de vida, de paternidad, de maternidad, también van cambiando en relación a la cultura. Lo que no significa que deje de haber proyectos, lo que no significa que no haya también un valor, una bondad, una verdad en eso, y que los cristianos estamos llamados a reconocer. El segundo eje que podemos revisar y que podemos pensar juntos es el eje espiritual religioso, principalmente vinculado a la imagen de Dios. ¿A cuál es ese rostro de Dios que estamos
catequizando, que estamos anunciando, del cual nos estamos haciendo eco y estamos haciendo eco en niños, niñas y adolescentes, ¿no? También estamos invitados a superar imágenes distorsionadas de Dios, que no tienen nada que ver con el anuncio del Dios de Jesús, que no tienen nada que ver con ese rostro del Padre, ¿no? Sino que han formado o han recuperado quizá miradas más antropomórficas, más desde una lógica humana, de la manera de amar, de pensar y de relacionarse de Dios con el ser humano. Superar también una imagen de Dios que está más anclada en lo negativo, en el pecado, centrándonos más en lo positivo, en este Dios que dota al ser humano de una libertad profunda, que no es libertinaje, ¿no? Que no es hacer cualquier cosa, sino que es capacidad de ser sí mismo para trascender y para encontrarse finalmente con este Dios que le ha creado. Estamos llamados también a considerar a la sexualidad como un don de Dios, como algo bello, como algo bueno, como algo que no es vergonzante, sino que precisamente es algo que debe hacernos plenos, que debe animarnos a la plenitud como ser humano, por supuesto, en la instancia del desarrollo, por supuesto, en el marco de un proyecto de vida y de una trascendencia. Pero empezar a pensar y a llevar adelante la ESI, quitando estas miradas sobre la sexualidad como algo pecaminoso, como algo que avergüenza, como algo de lo que no se puede hablar en la escuela católica, es precisamente empezar a revisar este eje espiritual y desde dónde estamos trabajando. En esto quiero citar brevemente, para no extenderme demasiado, algo que trabaja un teólogo llamado Mardones, y él dice, en esta situación de permisividad actual que existe sobre la sexualidad, anclar un discurso negativo respecto a esta dimensión, culpabilizando a Dios de esto, haciendo responsable a Dios de esto, genera un rechazo en los jóvenes y en la iglesia que es difícil recuperar. Insisto, esto no quiere decir que todo vale, esto no quiere decir que está todo bien, esto no quiere decir que no hay una idea y un proyecto trascendente, pero sí es importante que los jóvenes sepan que esta dimensión de la sexualidad ha sido creada y pensada como algo bueno, bello y verdadero también de parte de Dios. Algunas preguntas para seguir pensando juntos. El mensaje del Evangelio que transmitimos en las escuelas, ¿es una invitación a ser más dignos y más libres o solamente es un mensaje represivo? Solamente es un mensaje que marca como una lista aquello que se debe, se puede y lo que no. ¿Qué Dios transmitimos a nuestros niños y jóvenes según la edad, por supuesto, ¿no? ¿Un Dios de la imposición o un Dios que invita a seguir un camino, un Dios de una propuesta? ¿El Dios del temor o el Dios del amor? ¿Un Dios que castiga, un Dios rigorista o un Dios misericordioso? ¿Un Dios de sacrificios, de sufrimientos, de postergaciones o el Dios de la vida, por el que seguramente nos hemos jugado tantas veces, ¿no? La imagen de Dios que manifestemos, que enseñemos, que transmitamos, seguramente tiene que ver con el abordaje de la ESI que le ofrecemos a nuestros chicos, chicas y adolescentes. Y finalmente, el último eje es el eje ético, el eje que sustenta y devela cuáles son los valores que nuestra concepción moral sostiene. Es importante sobre todo lo que voy a decir ahora para el trabajo con los adolescentes, ¿no? El trabajo con niños y niñas es más sencillo porque el niño tiene una moral heterónoma, es decir, obedece lo que le dice su maestra, lo que le dice su papá, lo que dice Dios, y con eso al niño o a la niña le basta. Pero quien trabaja con adolescentes, ¿estás seguro le pasa que el adolescente cuestiona, el adolescente dice, ¿por qué esto está mal? ¿Y por qué la iglesia dice esto? ¿Y por qué Dios no va a querer tal cosa? ¿Y por qué la catequista me presenta esto como algo disvalioso o como una propuesta valiosa, ¿no? Con los adolescentes hay ciertas éticas que resultan insuficientes, sobre todo la ética que llamamos heterónoma, es decir, la ética que viene dada por un agente externo. Marciano Vidal, un teólogo que trabaja la teología moral precisamente, devela y clasifica estas éticas que hoy resultan insuficientes para un cristiano adolescente
pero sobre todo venimos a decir para un cristiano adulto, ¿no? Hoy no podemos pensar que los cristianos adultos que quieren tener una fe adulta, madura, obedezcan una ley por sí misma, sino es interesante saber cuál es el valor que está atrás de esa ley, por qué es importante pensar en un proyecto de familia, qué sentido tiene pensar en la sexualidad como una donación para aquel o aquella que va a ser mi compañera para toda la vida. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué valor tiene esto? Más allá de que haya una prohibición, ¿no? Con los adolescentes es necesario, es un desafío trabajar desde esta mirada si queremos tener algún éxito, si queremos que realmente nuestro anuncio tenga y sea dador de sentido. Y en estos modelos éticos que hacen aguas en esta época, dice Marciano Vidal, hay dos modelos, unos basados en la heteronomía, es decir, la norma viene dada por alguien que está fuera del sujeto y que le dice que se tiene que comportar de tal o cual manera. Y el otro está dado por los modelos que suponen una naturaleza humana única y por lo tanto normativa, es decir, por lo tanto obligatoria. En psicología ya no hablamos siquiera de normal o anormal, pero esta naturaleza humana todavía hoy se presenta en algunos sectores como normativizante de lo que es lo humano. Pensemos en los primeros modelos. Son modelos basados en la ley que viene de afuera, ¿no? En estos modelos, lo valioso de la norma, lo valioso del mandamiento, lo valioso de la orientación pastoral queda velado. Solamente se orienta y se da la norma y se persigue el cumplimiento de la norma, pero el sujeto no la hace suya. Cuando desaparece la vigilancia, cuando desaparece quien observa la norma, el sujeto va a tender a obedecer a sus impulsos. En este caso, el trabajo de estimulación de valores éticos, de pensamiento crítico, va a ser totalmente infructuoso. La enseñanza se va a hacer significativa si ayudamos a que los jóvenes, niños, niñas, sobre todo los jóvenes y adolescentes, reconozcan cuál es el valor que está detrás de las propuestas que les hacemos. Y finalmente, los modelos basados en la naturaleza humana normativa. Estos modelos son previos al cristianismo, son ajenos a la tradición judeo-cristiana, ¿no? Estos modelos los encontramos en las éticas de los filósofos latinos, principalmente los estoicos, quienes pensaban que había una ley universal, una ley natural, y que las conductas humanas, para ser éticas o moralmente buenas, debían acomodarse a esta naturaleza del universo. Hoy estas naturalezas humanas pensadas como normativas y normativizantes se originan en antropologías biologicistas, es decir, antropologías que consideran solamente la dinámica de la sexualidad el dato biológico y nada más. Lo natural entonces aparece como un aspecto constitutivo de lo humano y que no se complejiza luego con la dinámica de lo psicológico, de lo social, de lo cultural, como el mismo Papa Francisco destaca en Amoris Laetitia. Si para un cristiano este dato biológico es importante, hay que trabajar y encontrar cuál es el valor de ese dato biológico, el valor que lo sustenta, y no reducirlo solamente al dato biológico como una cuestión normativizante, porque en los discursos de los niños y niñas y adolescentes no encuentra asidero, va a ser desestimado. Para terminar, toda esta reflexión sobre los ejes y este recorrido tiene que ser pensado de manera situada. ¿Qué quiere decir situada? Quiere decir en tu realidad escolar, en tu jurisdicción, en tu provincia, en la cultura de tus familias, de tus docentes. Si no, cualquier proyecto lamentablemente será infecundo, ¿no? Esto implica conocer cuáles son los agentes potenciales que tienen que llevar adelante esta tarea. ¿En qué condiciones están los destinatarios, los chicos, las chicas, los adolescentes? ¿Qué mensajes reciben? ¿Quién les habla de esto? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que les pasa? Articular con los valores o con el carisma que definen a esa institución. ¿Cuál es la fortaleza del carisma de tu congregación a la hora de hablar de estos temas? ¿Cuál es el soplo del Espíritu que le dio Dios a tu congregación, a tu fundador, para hacerse presente desde estos temas? ¿Cómo se van a poder establecer acuerdos con los otros que forman parte de esta tarea? Principalmente las familias, ¿no? Quizá en muchos casos haya que empezar a trabajar con las familias, haya que empezar a mostrarles la realidad de lo que les pasa, de lo que padecen, de lo que sienten sus hijos e hijas.
Y principalmente, queridos colegas y miembros de comunidades educativas, ¿cuál va a ser la situación futura? ¿Qué nos depara? ¿Qué les depara a los chicos, chicas, a las familias si la escuela no aborda esta tarea de manera sistemática? ¿Qué es lo que nos espera si no nos hacemos cargo de esta misión de emprender la ESI? Destacamos el rol central de las familias, y esto lo sé, es un profundo desafío. Pero muchas familias responden, se sienten acompañadas, se sienten aliviadas de que haya alguien que les diga cómo abordar estas temáticas. Quizás la escuela tengamos que finalmente animarnos a dar este primer paso. La ESI hoy en la escuela católica representa una osadía y requiere de una osadía tan grande como en algún momento fue el anuncio del Evangelio. Pero los chicos, las chicas, los jóvenes y las familias merecen una propuesta, merecen recibir un mensaje que les prometa que hay más vida, que les permita conocer que hay más vida y que hay vida en abundancia. ¿Quién habla hoy de estas cosas? ¿Quién es capaz de tomarse en serio a los jóvenes? ¿Quién les ayuda a prepararse en serio para un amor grande y generoso? Ojalá seamos las escuelas católicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo. Bueno, en este momento la verdad que fue muy claro y muy buena la presentación, y en este momento nos gustaría, por ahí en este espacio, poder abrir el juego a las preguntas que puedan surgir de parte de quienes estamos participando de este encuentro, ¿sí? Por una cuestión más de orden, les pediría que vayan levantando la mano en las reacciones, como para poder establecer un orden para hacerle las preguntas a Rodolfo. Una vez que levanten la mano, les vamos a dar la palabra y vamos a habilitarles el micrófono. Bueno, por favor de a uno las preguntas, que si no, no las puedo responder. Hay timidez, parece. Yo hago la primera, así como para despuntarlo, sí. Sobre todo escuchándote básicamente, Rodolfo, en tu exposición y entendiendo diferentes realidades, si bien el planteo tuyo está también contextualizado, y vos hablas del contexto como una dimensión para abordar justamente la temática por diferentes cuestiones situacionales, pero también los marcos regulatorios, ¿no? Es decir, el marco legal, como vos lo enfocabas, el de Argentina, a diferencia de otros países, es claramente determinante. Ahora hay un punto de partida que me parece un tema no menor, y vos lo transitaste alrededor de la charla, que como un tema coyuntural se fue, a partir de ese contexto, se fue volviendo en un tema estructural, es decir, se fue volviendo fundamental para poder abordar ese trabajo de manera conjunta. Y vos lo decías, en ese trabajo misional que nos hace responsables. Y ahí viene mi pregunta, ¿cómo asumir de manera práctica? Es decir, ¿cuáles serían los tips que deberíamos tener en cuenta para comenzar a trabajarlo directamente, más allá de este contexto o esta realidad? Es decir, siendo más transversal quizás esta problemática en el aula misma, en la dinámica o en lo doméstico de una institución que muchas veces no está estandarizado en los programas, en los planes de trabajo, pero que nos toca de lleno como referente frente a lo educativo. Bien, voy a ser muy concreto. Lo primero tiene que ver con escuchar lo que está pasando y ver lo que está pasando, ¿no? Un sacerdote decía en una congregación el otro día, yo me dejé de teorizar cuando escuché la historia y el dolor de una chica que decía que era trans.
Dice, bajé todas las defensas teóricas y todo lo que sabía que estaba mal y todo lo que tenía para decirle cuando me contó su historia. Cuando me di cuenta que yo pensaba que en mi escuela no había nadie con esas condiciones y finalmente entendí que sí, y que tenía un nombre y que era mi estudiante como todos los demás, ¿no? Y que le pasaban cosas. Entonces, la primera cuestión tiene que ver con darnos cuenta que es una realidad que ya está en las escuelas, en mayor o menor medida. Quizá en otros países esta realidad no tenga tanto auge, sobre todo por el impulso cultural y de los medios, de las redes sociales, que muchas veces confunden profundamente a chicas y chicos, pero sí hay muchas otras situaciones que podemos prevenir y podemos trabajar y abordar. Entonces, lo primero es reconocer que es una realidad que nos apremia, y lo segundo, tomar la decisión y querer hacerlo. Reconocer con el equipo de conducción de la escuela, con el equipo pastoral, con quien sea que tenga la responsabilidad, decir, bueno, tenemos que animarnos, tenemos que responder. Yo a propósito en esta presentación muchas veces repetí la pregunta del Papa Francisco, y vos lo decías, Martín, al inicio, ¿quién habla hoy de estas cosas? Habla, no quiero nombrar a nadie, pero hablan las multinacionales, hablan las productoras de contenido, hablan las redes sociales, y cuánta confusión y cuánto daño y cuántos mensajes diversos terminan padeciendo nuestros chicos. Hablan todos menos nosotros quizás, ¿no? Que en el silencio también estamos diciendo cosas. Entonces, lo primero para ser muy concreto es tomar la decisión, reconocer lo que está pasando en la escuela, identificar con qué contamos, qué es lo que sí podemos decir, animarnos a conocer qué es la ESI, porque la ESI es mucho más que genitalidad, que identidad de género, que diversidad sexual. Muchas de las cosas que por los diseños curriculares y por los contenidos que una escuela enseña, tienen que ver con la ESI. Me parece que esos son como las dos puntos de partida principales. Bien, tenemos una pregunta, tenemos dos preguntas puntualmente. Una de Antonieta, le doy la palabra para que nos pueda hacer, te puede hacer a vos la pregunta, Rodolfo. Gracias, muy buenas tardes a todos. Nosotros sabemos como docentes, ¿verdad? Que el tema de la sexualidad, pues es bastante difícil a veces en momentos abordarlos. Por ejemplo, nosotros en Guatemala, pues nuestra cultura, pues es bastante hermética y muchos padres de familia no les gusta abordar este tema, porque a veces están confundidos lo que realmente es la sexualidad y cómo aclararlo. Nosotros pues tenemos en proyecto compartir ya creo en el próximo año en nuestra institución. Es un reto para nosotros, considero, y agradecemos de antemano esta participación. Mi pregunta es en sí, ¿cómo podemos nosotros abordar el tema con los padres de familia? ¿Verdad? ¿Cómo hacerlo? Ya que ahorita en el momento en nuestra institución, pues tenemos de diferentes fe cristianas, ¿verdad? Entonces, a veces eso también es bastante difícil porque muchos no permiten a veces que uno pueda colaborar en esa formación. Entonces nos dejan e incluso nos han dicho, pues con nuestra fe o con esto no se metan, ¿verdad? Entonces a veces es bien difícil para un docente poder trabajar y abordar este tema. Desde ya, muchas gracias por la orientación. Muy buena la pregunta, muchas gracias, Antonieta. Un gusto poder pensar también en otras realidades. Yo desconozco lamentablemente el marco normativo de Guatemala, desconozco qué es lo que dice la ley. Voy a responder pensando en qué es lo que pasa desde aquí, ¿no? Los papás tienden a reconocer la necesidad de esto cuando se les cuenta qué es lo que les está pasando a sus chicos y a sus chicas, qué les produce sufrimiento, ¿no? Probablemente en muchos países de Latinoamérica esté circulando una publicidad de unas pilas, donde, si no les cuento rápido la publicidad, están una familia viendo un programa de televisión y empieza un documental mostrando una situación de reproducción animal, y los papás se ponen nerviosos porque no tienen pilas para cambiar la escena de la televisión, ¿no? Y viene la pila a salvar. Bueno, esa situación se llama evitación, esa es una conducta evitativa. Eso no va a solucionar el problema.
El problema y la necesidad de sus niños y sus niñas sigue estando allí. Nosotros podemos hacer de cuenta que no hay sexualidad infantil. Podemos hacer de cuenta que no hay sexualidad en los adolescentes y en los jóvenes y que nadie les habla de esas cosas y que no hay peligros, ¿no? Sobre todo pienso en los niños pequeños, los niños del nivel inicial, los niños del primer ciclo de primaria, que cuando un chico está jugando a la PlayStation no hay ningún problema, no hay ningún peligro, no hay nadie atrás, ni con su celular, ni en su red social, tratando de obtener imágenes de sí, ni nada. Los papás tienen que poder entender que el trabajo de la escuela tiene una lógica del cuidado, que la intención de la educación sexual integral no es transformar la sexualidad de nadie ni cambiarle las costumbres a nadie, sino cuidar. Primer elemento. La ESI tiene y se piensa desde la pedagogía del cuidado. Segundo, reconocer que los niños, niñas, adolescentes, desde la Convención de Derechos del Niño a nivel internacional, son sujetos de derecho, y que por lo tanto la ESI también tiene como misión el promover esos derechos. Hay temas que son universales, lamentablemente, y con los cuales los papás se comprometen mucho. Por ejemplo, la prevención del abuso sexual infantil. Cuando a los papás se les anima a decir, a ustedes les interesaría trabajar este tema, por lo menos en el contexto de Argentina, hay muchísima demanda. Lo mismo nos ha pasado en Chile y en Uruguay. Desconozco si en otros países tiende a ocultarse esta realidad. Pero es algo que a los papás los anima. Y esto es un puntapié inicial muy bueno para el trabajo de la ESI. Contarles a los papás que la ESI es prevención, que la ESI no pretende habilitar costumbres que van en contra de la moral de las familias o del pueblo o de la comunidad, sino sobre todo cuidar, animar a un desarrollo moral, ético, psicológico, sexual saludable. Esa es la invitación. Y si un papá entiende esto, si un papá entiende que sexualidad es mucho más que genitalidad, que solamente el acto sexual, es difícil que resista, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, Antonieta, en que algunos credos religiosos son muy resistentes, pero porque están posicionados en un fundamentalismo, ¿no? Nosotros trabajamos con una congregación que elaboró un material, un libro específico, con dibujos infantiles adecuados, donde se mostraban los genitales masculinos y femeninos para los niños de segundo grado, es decir, de 8 años, poder identificarlos, y en una escuela nos contaron que el niño había pintado un shortcito, un pantalón corto, en la figura del nene y de la nena para que no se vieran esos genitales. Y la maestra le pregunta, ¿y por qué hiciste? Mi mamá me pidió porque dice que eso está mal, que eso no se debe ver. Sí, es cierto. Hay ciertos sectores con los cuales, bueno, tenemos dificultades para dialogar, pero no solo en esta área, sino también en tantas otras áreas, ¿no? De nuevo, la invitación a la hospitalidad. Excelente. Tenemos otra pregunta de Margarita, ¿sí? Que dice, ante la ley de igualdad de género, ¿cómo explicarlo a los niños? Las diferentes familias que hay en la actualidad, hombre-hombre, mujer-mujer, ¿no? Como un desafío desde lo pedagógico. Bien, Margarita me imagino está hablándonos desde Argentina. Probablemente. Bien, Margarita. Tomo un mensaje del Papa Francisco del año 2015, que tiene que ver con esta lógica de la hospitalidad. Papa Francisco dice, quien dedica más tiempo a el adjetivo gay detrás de la palabra hombre, no es una gran persona. El Papa usa otra palabra, le voy a decir esto, no es una gran persona, ¿no? Bien, la categoría género es una categoría problemática per se porque desconoce el dato biológico, no reconoce el dato biológico. Ahora bien, centrarnos solamente en el dato biológico, como decía más temprano, también reduce la realidad de lo humano. Las familias diversas están, las identidades de género diversas existen, la orientación sexual diversa existe, y todas esas familias y todas esas realidades son hijos e hijas amadas por Dios. El Pacto Educativo Global dice primero la persona en primer lugar, y después lo que viene de la mano de la persona. Porque nosotros no hablemos de esas realidades, no es que esas realidades van a desaparecer. Esas realidades seguirán viniendo a los colegios, seguirán viniendo al jardín, seguirán pidiendo el bautismo para sus hijas e hijos,
Y a eso es a lo que estamos llamados en cuanto a la hospitalidad. La hospitalidad significa suspender las barreras, no significa que yo tenga que pensar que está bien, no significa que a mí me tiene que gustar, no significa que yo tengo que estar de acuerdo, pero mi misión de educación cristiana, de educación católica, implica que también haya un lugar seguro, un lugar de cuidado y un lugar de respeto para esas realidades. No sé, Margarita, si con esto respondo o si querés repreguntar, por mi parte estoy disponible. Bien, le damos la palabra a Alejandra también, que tiene una pregunta. Bueno, tiene que ver un poco, me la respondió Rodolfo con lo que estuvo diciendo recién, ¿no? Pero por ahí hay temas más sensibles dentro de lo que es la ESI que cuesta más abordar para no entrar en una mirada esto de, no de, o sea, de abrir el diálogo, de posibilitar el protagonismo de los jóvenes, de darles espacio a sus realidades y a cómo están, pero al mismo tiempo tratar de ayudarlos a discernir, ¿no? Positivamente mejores decisiones, mejores opciones. En este tema de la diversidad de género, no tanto la perspectiva de género, que ahí está muy claro que hay cosas biológicas y también sociales, y que está bueno tomar también todos los cambios sociales, pero cuando se habla de opciones de identidad, ¿no? Y por ahí los mismos jóvenes del colegio puedan tener alguna determinada orientación. Y también hay mucha confusión, porque hay algunos que no tienen una orientación determinada ya delineada, pero empiezan a hablar en esos términos, ¿no? ¿Qué herramientas vos sugerirías para abordar esos temas más sensibles? ¿Qué modo pedagógico para poder ayudar, digamos, a orientar, no hacer una bajada de línea, sino y tener una mirada también comprensiva, ¿no? Esto que decías vos. Agradezco la pregunta, Alejandra. Es un tema de mucha demanda, por lo menos en las escuelas de Argentina. Es cierto que hay mucha confusión. Es un tema dinámico, sobreabordado por los chicos, las chicas y los adolescentes demasiado. Fíjense que a mí me parece muy significativa una de las tantas etiquetas que hay en diversidad sexual, que es la etiqueta de ser asexual, ¿no? Seguramente han escuchado a sus adolescentes, dicen, no, yo profe soy asexual. ¿Qué es eso de asexual? Bueno, asexual es que no tengo una identidad sexual, que tampoco tengo deseo sexual. A mí me parece muy interesante esta categoría porque es casi como de todo este lío me corro, ¿no? Toda esta cuestión que no entiendo, que no comprendo, esta categoría me permite de alguna manera estar en un lugar seguro, donde no tengo que pronunciarme ahora respecto de qué soy, qué siento, qué quiero. Yo coincido plenamente con vos que hay mucha confusión. Lo primero que sugeriría, y que sugiero cuando me consultan respecto a esto, es no sobreintervenir, ¿no? Si un chico o una chica manifiesta una identidad sexual, depende de la edad, ciertamente, ¿cierto? Yo voy a responderte para lo más masivo, que es entre 12 y 14 años, es lo que está pasando generalmente en las escuelas. Hay experiencias con niños, niñas más chicos, y es distinto cuando ya tenemos un adolescente de 17, 18, ¿sí? Mi respuesta la voy a dirigir para esta comunidad más masiva, que está entre los 12 y los 14, 15. Primero que nada, no sobreintervenir, no estar el psicólogo, la psicopedagoga, el tutor, el preceptor, la catequista, todos atrás de esa persona preguntándole cómo está, si se siente, etc. Las conductas de los adolescentes y los procesos de los adolescentes podemos reforzarlos de dos maneras, negativamente o positivamente. A veces me he encontrado situaciones donde estas cuestiones se han reforzado positivamente por la sobreintervención. Entonces, cuando un chico o una chica va aclarando un poco qué le pasa, que no tiene nada que ver con esto que había dicho, no puede correrse de esa etiqueta que se había autoimpuesto porque la mirada de los otros determina. Y por otra parte, seguramente lo vamos a reforzar de manera negativa. No, vos no sos esto. No, esto está prohibido. No, esto es pecado. No, esto está mal. Lo que vamos a lograr inmediatamente es que el adolescente se afirme a sí mismo, afirme la construcción de su identidad en nuestra negación. Entonces, evitar cualquier pronunciamiento. Dejar en suspenso lo que tengamos para decirle, salvo que se esté generando alguna situación de sufrimiento, de acoso de parte de los pares, de hostigamiento,
de problemas por parte de la familia, que aparezca una figura más compleja como es la disforia de género, donde el individuo se daña, se lastima sus genitales, ahí ya estamos dentro de una situación patológica. Pero suspender los juicios, suspender el pronunciamiento, no sé, con cuestiones como te vas, la catequista me dijo que me voy a ir al infierno. Mi mamá me dijo que si no cambio, Dios nunca me va a querer. Bueno, son discursos que ciertamente no tienen, primero, nada que ver con la educación cristiana, no tienen nada que ver con la propuesta de una escuela que quiere evangelizar, y lo que va a lograr es un refuerzo positivo de esa construcción de la identidad. Estos procesos que los chicos hoy manifiestan han existido durante muchos años, solo que antes quizá pasaban silenciosamente y la cosa se ordenaba o no, se reafirmaba en una orientación sexual diversa o identidad sexual diversa, ¿no? Como que hay una ambigüedad normal también, una etapa de ambigüedad, ¿no? También. Hay una etapa de construcción, yo no voy a decir ambigüedad, voy a decir de construcción de la sexualidad, ¿no? La sexualidad se construye con procesos biológicos, genéticos, pero también sociales. Está muy cargado de los discursos sociales, ¿no? No es que porque lo que dice la sociedad alguien va a construir una identidad sexual que no es la que viene formando desde siempre, pero lo que decimos o no decimos, cómo lo decimos, refuerza esos mensajes. Claro. Muchas gracias, muy esclarecedor. Por nada. Estaba silenciado. Una última intervención, dice esto, ¿no? Es todo un tema, el de la antropología sexual, respecto al tema de la vivencia de la sexualidad incipiente, en algún punto. Dice que tenemos la teología del cuerpo, pero es prácticamente desconocida en muchos ambientes católicos. Lo cual, si no se sabe, no se puede hablar desde ese lugar tampoco. La intervención es de Mariela Carrizo. Muy bien, Mariela, entiendo que estás hablando por ahí de lo que propone Juan Pablo II como teología del cuerpo. No sé, Mariela, ¿dónde estás? Si estás con cámara o no. Está Sí, presente, bien. no está con la cámara activa. Sí, ahí pone que sí. Bien, hay un trabajo con la teología del cuerpo de recurrir, de recuperar ese valor, pero de articularlo también con lo que de alguna manera nos invita a reconocer el Papa Francisco, ¿no? El dato, el cuerpo y la dignidad de la realidad biológica, sabemos desde las ciencias, desde el discurso de las ciencias, que tiene también una construcción en relación a la dinámica de lo social, de lo psicológico, ¿no? Entonces, sin dejar de poner el valor y de recuperar, hay muchos cursos respecto de la teología del cuerpo que se están ofreciendo, también ser capaces de, desde la hospitalidad, poner en diálogo y recuperar la invitación que nos hace el Papa Francisco a pensar que también la cultura tiene una palabra que decir, que si lo creado, la belleza de la creación en términos de varón y mujer, así nos ha dado, también hay una palabra por parte de la cultura, también hay una palabra por parte de cómo los varones y las mujeres vamos transitando los modos de masculinidad y feminidad en nuestras épocas, ¿no? Hoy es común ver un papá con un bebé, como una especie de esas mochilitas que tiene el bebé adelante, llevándolo al trabajo, licencia de paternidad. Esto tiene que ver también con la época, tiene que ver con otros modos de transitar esta dinámica de lo masculino y lo femenino. Bien, y te sumo una más que nos hace Miriam Sakar, ¿sí? ¿Qué sucede cuando la comunidad educativa no comparte el mismo modelo educativo personalista? ¿Es posible un proyecto de educación integral para la sexualidad? Y el temor de hablar sobre el tema, ¿no? Bueno, es muy buena la pregunta, yo lo dije varias veces, no se puede, uno no puede andar como un Sancho, como un Quijote de la Mancha, ¿no? Quijoteando la ESI. No es posible. Lo primero que hay que hacer es sentarse con la comunidad, trabajar sobre la realidad de la comunidad, vislumbrar el sufrimiento de los chicos. Vuelvo a lo que dice Juan Bosco, si alguien está sufriendo es porque llegamos tarde. Y entender que no solo es una obligación en términos del marco normativo en el caso de Argentina, sino que es un compromiso que el propio concilio nos está animando a tomar. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Desde cuándo lo vamos a decir? Todos los compromisos que hay que caminar antes
es un trabajo fundamental y fundante. No puede haber alguien que hable de ESI si después el resto de los actores en la escuela van a desdecir todo lo que esa persona dijo, ¿no? Entonces sabemos que hay un currículum oculto en las escuelas, que es lo que se enseña sin decirse, o lo que no se enseña. Los chicos también aprenden de eso. ¿Qué pasa con lo que no se dice en la escuela? También se aprende de eso. Entonces, respecto de tu pregunta, no es posible iniciar un trabajo si no empezamos por establecer esos compromisos, si no empezamos a pivotear de alguna manera la necesidad de hablar de esto. Pero no es imposible, digo, en algún momento, quiero decir, no es que no va a llegar en algún momento. Algunos tendrán que hacer un camino más largo, tendrán más años de camino en el desierto, y otros tendrán menos años de camino, pero se llega. Bueno, Perdón, claro, tal vez sí. quiero decir, sería conveniente entonces formar un equipo, porque claro está que todos no podemos, me parece, abordar esto. A veces trabajamos en un colegio católico y de repente y no somos católicos, o tenemos, de hecho acá nos pasa mucho, ¿no? Parece raro esto, ¿no? Pero es así. Entonces, creo que claramente todos, lamentablemente, no podemos formar parte de este proyecto para abordarlo con los chicos. No sé, me parece conviene formar un equipo de trabajo siempre y que tal vez de a poco, bueno, vaya contagiando al resto, vaya animando, pero claro, porque decimos integral, pero todos me parece que no podríamos abordarlo. Ahora entiendo tu pregunta, Miriam. Integral no tiene que ver con, es distinto de transversal. Ajá. Transversal quiere decir que todos se ocupan las distintas materias, las distintas áreas. Integral quiere decir que la sexualidad va a abordar, la educación sexual va a abordar áreas que trascienden lo genital, lo concretamente sexual. Hay escuelas que van haciendo distintos caminos. Hay escuelas que tienen una hora de ESI, por ejemplo. Y entonces hay un docente de ESI, y la escuela decide, piensa quién va a ser esa persona, sabiendo que comparte su ideario, que comparte sus valores, que va a ser fiel en la transmisión del proyecto de la escuela. Otras escuelas hacen un camino para la transversalización, y entonces son todas las áreas de la escuela y las materias y las instancias educativas las que participan. Otras escuelas tienen, como vos mencionás, un equipo, pero a veces es difícil que esas personas puedan estar siempre disponibles y se las sobrecarga de trabajo, entonces a veces no resulta tan efectivo. No obstante, dicho esto, siempre es mejor que haya algo a que no haya absolutamente nada. Siempre es mejor empezar a dar algún paso, ¿no? Y cada escuela irá haciendo su camino. Sí, me animo a sumar una cosita, Rodolfo. Justamente también para esto viene Creo, ¿no? Y desde ahí le doy un poco la palabra a Martín Colombo para que nos cuente, ¿no? Cómo es esto de la transversalización que Creo puede llegar a ofrecer y que ofrece, de hecho, a través de sus contenidos y de la asesoría, ¿sí? Martín, te doy la palabra. Gracias, Tomás, y gracias, Rodolfo, y a la pregunta de todos los participantes y las participantes. Realmente es un tema fundamental y yo no quiero robarles mucho tiempo, sino sencillamente invitarlos a que puedan luego conocer esta propuesta con la que estamos recorriendo y acompañando las diferentes instituciones de Escuela Católica de América Latina. Primero entendiendo que somos comunidad, y creo que aquí lo estamos demostrando, ¿no? Hacernos cargo o ser parte de esa responsabilidad que hemos pensado y que desde hace un tiempo ya hemos investigado con diferentes responsables, referentes de escuela católica, de congregaciones, de sectores cercanos a lo educativo y a lo católico, claramente, y nos hemos hecho eco del primer punto, que es la identidad. Y hoy la escuela católica tiene una crisis identitaria por la cual está pasando desde sus directivos, sus docentes, sus alumnos, sus familias, es decir, por el ecosistema que la compone, y que debe tomar ese rol de responsable. Miriam recién, y creo que todos también a lo largo de la charla íbamos pensando, bueno, ¿cómo le vamos dando sentido a esto? Y el tema de la coyuntura es otra preocupación frente a cómo gestionar
con sentido pastoral, con sentido eclesial, pero con responsabilidad desde lo pedagógico también, ¿no? Digo, cómo acompañamos amorosamente esta cuestión desde el rol que nos toca, desde lo educativo, lo formativo, y ahí nos hemos fundamentado para trabajar básicamente en una cuestión que presente desde la génesis, básicamente, la razón de ser de la educación católica, garantizando la gestión curricular, la formación curricular que como escuela nos toca, es decir, ahí otra vez el marco regulatorio nos imprime un sello y nos define un contexto. No podemos irnos de ahí. Digo, matemáticas tiene un currículum, ciencias tiene otro, pero ¿cómo podemos ir abordando a partir de esa gestión curricular la transversalización de la pastoral? Y cómo vamos dando sentido a ese proceso de aprendizaje y cómo vamos siendo nosotros copartícipes de ese propósito de vida, ¿no? Ese itinerario de vida que se va dando desde que entramos al colegio hasta que egresamos de estas instituciones educativas. Casi cuando arrancábamos con este proyecto, Monseñor Martín nos decía que en ese momento era presidente de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal y nos auguraba un largo recorrido justamente por esto, ¿no? Nos decía, recibimos a los niños cuando son, vale la redundancia, niños pequeños de entre 5 a veces menos años y se van a los 16, 17 no queriendo saber nada con nosotros. Y de algo no hemos hablado, algo hemos callado, algo hemos hecho bien, algo hemos hecho mal, pero justamente yo tomo esta pregunta y esta invitación de Rodolfo porque hay que hablar de estos temas, porque nos toca a nosotros tomar esta aposta y con sentido cristiano hablar de la identidad y presentar nuevamente a este Jesús vivo. Digo, educamos para la vida, pero para la vida cristiana. Y esta vida cristiana pone la persona en el centro. Este humanismo cristiano, esta mente, corazón y manos al servicio de lo educativo, es claramente a imitación de Jesús, ¿no? De Divino Maestro, presentándolo en lo más cercano y como bien fue presentado o ha traído varias veces a la voz de Francisco, ¿no? Es decir, esa escucha que tiene que ser más atenta y más grande que la palabra, es decir, que lo que estamos dispuestos a decir dispone una apertura de corazón. Lo que vamos a presentar, lo que vamos a trabajar en Creo, o lo que van a ir recibiendo seguramente también a partir de aquí, es que nos vamos a situar en esa realidad, en ese contexto y en esa cultura educativa que nos rodea, para dar sentido, y vamos a ir trabajando en pilares que van a fundamentar aprender para la vida, aprender con sentido, desde las áreas curriculares, que desde lo que tanto se ha hablado, es decir, esta gestión curricular o la evangelización del currículum, como se ha tratado en varias oportunidades. Tenemos que poder enseñar nuestra clase de matemática, sistemas de medición y poder trabajar la cultura del encuentro, y poder trabajar también el cuidado de la casa común, y poder entender que lo hacemos con un compromiso y un sentido desde lo social, desde lo eclesial, desde lo pastoral, que no solamente es propio de lo sacramental, es decir, que no es solo propio de la catequesis, que no nos toca o no se reduce a la educación religiosa escolar, porque en la escuela católica formamos ciudadanos capaces de tomar decisiones a la luz del Evangelio, pero que claramente tengan también un pensamiento disruptivo para ser atravesado y entender entonces ahí sí con sentido, ¿para qué aprendí lo que aprendí? ¿Para qué pasé de manera transversal por todas estas materias si lo que se estaba formando era claramente mi construcción como ciudadano que integra esta comunidad? Por lo tanto, vamos a hacer un hincapié muy fuerte en vivir el Evangelio hoy, que es un propósito de estos pilares, en aprender y acompañar a toda la comunidad educativa, que creo que es fundamental. Digo, hoy ya no trabajamos desde la formación o desde la capacitación. Creo que el acompañamiento es la clave, el estar al lado es la clave. Y para los católicos, para los cristianos, acompañar es diferente a formar o a instruir, o como bien lo decía hoy también Rodolfo, a dar ciertas pautas de cómo hacerlo. Y no hay pastoral que se centre en sí misma, sino contempla la intervención de las familias, es decir, cómo articulamos esto. Y creo que nuestros grandes socios en esta tarea de educar de manera integral deben ser las familias, por más desafiantes que sean los contextos. Y ahí es donde
justamente con este Creo, con este sistema educativo católico que proponemos, tiene que ver donde nos vamos a centrar en la consultoría, en el acompañamiento, en la formación de escuelas de padres que tengan herramientas y puedan ser capaces de llevar adelante este tipo de reflexiones, este tipo de diálogos, sin temor a poder trabajarlo y conversarlo con las familias y sobre todo con los chicos. Y claramente de la mano de especialistas, como Rodolfo, como muchos otros a lo largo de las geografías en donde estamos presentes en América Latina, poder disponer para que ustedes puedan bien usar de estos profesionales responsables, formados, capaces, pero con esta vocación misional de una escuela en salida, como lo dice el mismo Papa también cuando nos llama a reflexionar sobre esa educación. Así que queríamos compartir este espacio con ustedes y sobre todo les vamos a hacer llegar toda la información y vamos a seguir, como decía al inicio, con estas conversaciones, con estos conversatorios sobre los diferentes temas que entendemos y sabemos son relevantes para construir una educación sólida, pero sobre todo que hoy, que estamos en un momento donde todo es experienciable, todo pasa por la experiencia de vida y la práctica dada en cada una de las responsabilidades que asumimos, por ende vamos también a compartir experiencias en comunidad. Entendemos que tenemos un gran desafío, hay una emergencia y hay una crisis educativa, pero sobre todo que podemos resguardar y restaurar, ¿no? Esta capacidad restaurativa que tiene la educación y la educación católica que a tantos de nosotros ha formado y ha acompañado y ha restablecido y nos ha hecho nuevos. Así que muchas gracias por el tiempo, por el espacio y creo que vamos a poder trabajar con ustedes y poder entregárselos desde varios puntos, no solo desde lo pedagógico y lo curricular, sino también desde los temas de interés, como les decía, que creo va a ir abordando en el proceso formativo. Bueno, Martín, acá tiene una pregunta, Miriam, para vos. ¿Hay material de Creo específico para trabajar el proyecto ESI? Sí, claro que sí. Hay material específico para trabajar ESI y otros temas que están vinculados a ese propósito, sobre todo de acompañar la formación integral. Y cuando hablamos de esa formación integral, claramente este fue uno de los temas. Como les decía al inicio, cuando detectamos las necesidades o los desafíos que la Escuela Católica tenía que afrontar, uno de los temas es que ya con Rodolfo lo hemos hablado en otras oportunidades y que vimos que alguien lo está diciendo, lo está hablando por nosotros y que muchos estamos callando, desde lo educativo. Por lo tanto, estos temas van a estar vinculados en el servicio de consultoría y de asesoría y de acompañamiento a cada una de las instituciones educativas. Y María Soledad Caminia nos pregunta cómo se consigue el material. Bueno, les vamos a compartir a los que se han registrado o han participado de este proceso, les vamos a hacer llegar todo el material, los vamos a estar buscando para contarles en profundidad sobre el sistema educativo y sobre justamente esta información con la que trabajamos, es decir, no solo los puntos, como decía, curriculares, sino toda la transversalidad de la pastoral, es decir, una pastoral que además debe ser prospectiva, que debe trabajar de manera proyectada y consensuada desde las partes, desde la institución, desde los equipos de trabajo, desde los directivos, desde los docentes, la familia, los alumnos mismos, ¿no? Los alumnos no como sujetos pasivos que reciben información, sino también como productores y generadores activos de esta realidad que van trazando. Muy bien, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más para Martín? Muy bien. Acá Virginia, del equipo de Creo, compartió también en el chat la página web del sistema Creo, para que también puedan ir adelantando. Y también les vamos a pedir a cada uno de ustedes, de los presentes, si puede anotar, ¿sí?, su nombre y de qué colegio es, así en estos días Karina Morán, que también es del equipo de Creo, se pone en contacto con cada uno de ustedes como para ir concertando reuniones y poder explicar un poco más en detalle en qué consiste la propuesta del sistema Creo
para cada una de las comunidades educativas. Habiendo dicho esto, les agradecemos profundamente. Bueno, Rodolfo, como siempre, Gracias. muchísimas gracias. Es un placer contar con tu experiencia, con tu saber y que nos puedas ayudar a todos a reflexionar en torno a este tema que es tan importante y tan difícil de abordar por momentos. Y bueno, gracias Martín, gracias al resto del equipo y gracias a cada uno de ustedes que bueno, se quisieron sumar en esta víspera de feriado acá en la Argentina, por lo menos va a ser feriado mañana, que se quieran sumar en esta víspera de feriado a este encuentro de reflexión. Próximamente vamos a tener otros encuentros de reflexión, quizás sean dados por algún profesional aquí en la Argentina, quizás sea de otro punto de Latinoamérica, y eso puede llegar a ser algo también muy enriquecedor para todos nosotros, para poder escuchar las distintas voces de la comunidad Creo en Latinoamérica. Habiendo dicho esto, muchísimas gracias por este tiempo compartido. Nos estamos viendo en breve. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.